Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Tanto deseas ya no verme? La voz familiar con la que había estado soñando desde aquella noche vino desde atrás. Nuea se sobresaltó y se giró para mirar con sorpresa. La mano que sostenía el vaso de papel estuvo a punto de ser aplastada, mientras sus ojos estaban bien abiertos, al ver la imagen de la persona que le había arrancado el corazón. Sailón no se veía diferente de lo habitual, todavía era guapo, pulcro, de pies a cabeza, pero lo que era diferente era la mirada en sus ojos. Los ojos agudos lo miraban fijamente, como si quisiera ver a través de él, haciendo que tuviera que alejarse un poco, antes de mostrar una sonrisa falsa, para responder. Hola, Kun Sailón, llegaste antes de la hora. Todavía no has respondido mi pregunta, Nuea. No me llames así. Nuea quería tirar el vaso a la cara, pero lo único que pudo hacer fue tragarse sus sentimientos, forzar una sonrisa y sacudir lentamente la cabeza antes de responder. ¿De qué hablas? ¿Por qué no quería ver a mi cliente? La palabra cliente fue enfatizada, mientras Sailón intentaba acercarse, sin quitarle la mirada de encima a Nuea. Nuea, tengo algo que hablar contigo. Pero yo no tengo nada de qué hablar, respondió Nuea, sin poderse contener por más tiempo, sorprendiéndose incluso a él mismo, haciendo que Ceylon suspirara al mismo tiempo. Pero el hombre no parecía haberse dado por vencido aún, porque siguió cortando la distancia entre ellos, sin darle una salida de escape, y diciendo con voz profunda y seria: Sé que soy egoísta, pero realmente quiero que me escuches. Nuea se quedó sin palabras. No quería mirar esos ojos que lo volvían suave y culpable al mismo tiempo. Ese era el estudio donde se tomarían las fotos de la boda de Kunlong y Kun Jiwa. ¿Cómo podría ser amable con él? Nuea quiso sacudir la mano de Sailón cuando le extendió para sostenerle la mano con fuerza. De repente todo quedó en blanco. Solo podía mirar al hombre a los ojos, sintiéndose confundido mientras escuchaba su voz suave. Me alegro de lo que pasó esa noche. Quise llamarte, pero no podía dejar de pensar en lo que dijiste sobre que no tuviéramos contacto. Cada vez que tomaba el teléfono para llamarte, esas palabras venían a mi cabeza, pero no he podido dejar de pensar en ti. Quiero hablar contigo, pero sabía que incluso si te llamaba no responderías. Seguiste contactando solo a Yiwa. Incluso hoy no me llamaste para la cita de las fotos. Las palabras que se escucharon hicieron que Nuea incluso apretara los puños con fuerza, mordiéndose el labio hasta que le dolió. No seas blando de corazón, Nuea, solo son palabras, pensaba Nuea. Nuea, después de esto podemos... Pilon, ¿estás aquí? Antes de que pudiera terminar y el corazón de Nuea se volviera blando, se escuchó una voz dulce que había venido detrás de ellos. El corazón del joven organizador rápidamente se aceleró. Se asustó tanto que se apresuró a soltarse del agarre de Sailón. Levantó la cabeza para mirar por encima del novio y comenzó a retroceder hasta que por accidente golpeó el borde de la mesa detrás de él. Nuea, ¿estás bien? Una hermosa niña apareció desde la parte posterior de Sailón. Nuea sacudió su rostro vigorosamente. No sabía cómo actuar, pero aún forzó una sonrisa. Estoy bien, Kun Jiwa. Hola, llegaste antes de la hora. No sabía qué clase de cara tenía en ese momento, pero lo único que quería era salir corriendo. Nuea preguntó con duda mientras miraba a la otra parte, que sonreía brillantemente. Pilon me dijo que vendría rápido, pero llegó más rápido que yo. No sabía que tenía tanta prisa por llegar. Había sido atrapado haciendo algo malo, haciendo que tuviera que agacharse, porque Nuea no se atrevía a mirar a nadie a los ojos. Entonces iré a decir al equipo.
Kunjiwa, puedes ir al vestidor para que puedan arreglarte el cabello y el maquillaje, dijo Nuea de manera apresurada, a través del gran hombre que ya se había quedado callado. Nuea pensó que de cualquier manera eso era lo mejor, porque su novia estaba justo ahí. Pero antes de que pudiera irse, una mano grande agarró la parte superior de su brazo. Parecía preocupado y preguntó: ¿Qué le pasó a tu mano? Nuea, mira eso. ¿Te quemaste con algo? Nuea se giró para mirar a los ojos de ambos. Luego casi dejó caer la taza de café de papel, porque la había apretado tan fuerte que el líquido oscuro se había derramado en su mano y en el piso. Y aunque se suponía que estaba tan caliente que sentiría que lo estaba quemando, ni siquiera se había dado cuenta. Está bien, Nuea tiró el vaso a la basura y le mostró una sonrisa a la futura novia. El café estaba frío, está bien. Iré a llamar a la encargada para que limpie el desastre. Tienes que lavarte la mano primero, te acompañaré, dijo Sailon. Será mejor que vayas solo, Kun Sailon, tienes que darte prisa y vestirte. Gracias por tu preocupación, dijo antes de que la otra persona pudiera arrastrarlo al baño. Incluso si no se veía natural y era un poco grosero, pero en ese momento no le importaba si su mano se sentía entumecida. No pudo hacer nada más que actuar de manera profesional, mientras se alejaba rápidamente al baño. Bueno, por lo menos en ese momento no había llorado. Eso era algo bueno, pensó mientras daba pasos largos hasta desaparecer en el baño y que su falsa fuerza se rompiera. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué Nuea parecía que estaba a punto de llorar? Sailon no respondió a la pregunta de la futura novia y solo suspiró mientras miraba su propia mano. El calor de la otra persona aún permanecía. Después de un momento finalmente dijo: es asunto mío. Entonces, ¿puedes manejarlo tú mismo? Cuando se trata de ti, siempre dices eso. Incluso si quería discutir, no podía hacerlo. Solo pudo darse la vuelta y mirar a Jiwa con una mirada de desafío. Pero ella no estaba ni un poco asustada, así que extendió la mano y lo empujó. Deja de poner esa cara de gruñón y ve a arreglar las cosas con él. ¿Cómo quieres que nos reconciliemos si en este momento soy tu novio?, dijo el joven enojado. ¿No le has dicho la verdad todavía? ¿Estás loco? La mujer que había acusado a Sailon de estar loco no le tenía ni un poco de miedo al gran hombre, así que volvió a palmear su hombro antes de hablar. Debe estar muy enojado y confundido porque le demuestras interés, pero te vas a casar con otra persona y lo único que parece es que estás jugando. No puedes dejar que siga pensando demasiado. Dile la verdad. No quiero ser feliz siendo egoísta. Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.